Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y seguimos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos sigan en las redes sociales. Gracias a Dios que seguimos perseverando semana tras semana y día tras día. De eso se trata, de perseverar diariamente, así como comemos para el físico diariamente, bebemos agua diariamente, así también es el espíritu, hay que mantenerlo vivo constantemente, teniendo contacto, leyendo o escuchando la palabra de Dios, orando en todo tiempo, como dice el apóstol a los Efesios, con todo tipo de oración y súplica en el espíritu. Hay que vivir en el espíritu, no descuidar esa parte que es la más importante de nuestra vida que Dios nos dio, así que hay que seguir luchando, seguir peleando la buena batalla de la fe, como le dijo Pablo a Timoteo, la buena batalla de la fe, porque hay batallas que pues realmente no son buenas, ¿para qué entretenerse ahí? Pero en Cristo peleamos la buena batalla de la fe, porque Él escribió a los Gálatas también y les dijo, en el capítulo 6, dice que el que siembra para la carne, de la carne segará la corrupción, pero el que siembra para el Espíritu cosechará paz y vida eterna a su tiempo si no desmayamos. Así que hay que perseverar y a su tiempo vamos a cosechar en el Espíritu. En la carne no hay que tener mucho cuidado de no estar sembrando, no vivir en la carne, porque lo único que llega uno a cosechar, a cegar, a tener como recompensa es la corrupción, el fracaso, el dolor, la angustia, la derrota, la condenación. Vamos a empezar un estudio nuevo que yo creo que es muchísimo, muy importante en este tiempo, porque vemos que el mal avanza. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo dijo, los apóstoles le preguntaron cuáles serán las señales de tu venida cuando tú regreses. Y él les dijo, tengan cuidado. Lo primero que les dice es que les advierte en cuanto a su vida espiritual, en cuanto a su vida moral. Les dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Porque si alguien nos engaña, pues podemos pensar que estamos en el camino correcto. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Eso es lo malo del engaño. El engaño no es solamente que lo engaña, en este caso hablando de las mentiras del enemigo, del diablo, el sistema religioso, dice, no solamente es que nos engañan, porque muchas veces podemos saber que nos engañaron y aunque sabemos que nos engañaron, no poder hacer nada al respecto. Como cuando alguien se compromete a hacer algo y pone su firma, una vez puso su firma y después pues sabe que lo engañaron, ya no puede hacer nada. Pero el diablo tiene la habilidad y el pecado tiene la habilidad también de que cuando nos engañan, creemos que todavía estamos en el camino correcto. Y cuando uno cree que está en lo correcto, uno no va a hacer nada al respecto para salir de allí. Ese es el problema del pecado, es el problema que el diablo también trae. Con su habilidad puede engañar a una persona y al mismo tiempo hacerle creer que está en lo correcto, especialmente cuando se trata de religión. Y entonces tenemos que estar velando constantemente. Y de eso queremos hablar en las siguientes semanas, si Dios nos permite. El libro de Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios, o de la armadura que debe de tener cualquier cristiano que es nacido de nuevo y que quiera sobrevivir a este mundo y al mundo de las tinieblas. Entonces vamos a leer ahí lo que dice en Efesios capítulo 6 y desde el verso 10, dice el apóstol San Pablo escribiendo esto a los cristianos de Éfeso en aquel tiempo, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo o de este siglo, de tinieblas, dice, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos o vuestra cintura con la verdad. Revestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tiempo, en todo, dice, o por sobre todas las cosas, tomando el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Tomando también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orando en el Espíritu,
en todo tiempo, y así velando constantemente con perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces ahí el apóstol San Pablo habló de esta revelación y dice que primeramente nos fortalezcamos en el Señor, dice que estemos fuertes, porque si no estamos fuertes, lo primero que entonces se necesita para tomar esta armadura de Dios es estar fuerte. Siempre hay que estar fortalecido. El otro día hicimos un video de unos cuantos minutos donde hablamos del gozo, el gozo del Señor. Dice muchos cantos que en el cristianismo han hecho que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso lo sacaron del libro de Nehemías. Nehemías, cuando está haciendo aquellas reformas con Israel, cuando regresa de Babilonia o de Medo-Persia para reconstruir los muros de Jerusalén. Dice que entre todos los escombros y toda la basura que sacaron de ahí, pues encontraron el libro de la ley. Y ahí se dieron cuenta por qué les habían venido tantas calamidades y por qué habían ido al cautiverio. Porque el conocimiento es luz. Y entonces hallan ahí la palabra de Dios que les explica con exactitud por qué a ellos les pasó lo que les pasó. Así que la palabra de Dios es luz, y hasta que vengamos y nos demos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, podemos ver que si fuimos engañados o no, si estamos engañados o no, si nuestra vida está bien o no. Porque solo Dios, que no se equivoca, puede decirnos quién está bien y quién no está. Y entonces aquí el apóstol les está diciendo que se fortalezcan en el Espíritu. Cuando Nehemías lee esto a la gente de aquel entonces, dice que se ponen a llorar y a lamentarse, porque entonces vieron que habían sido engañados por el pecado, por falsos profetas, por personas malas y por el enemigo, claro, que está detrás de todo este sistema. Y les dice, pero no se pongan a llorar, dice, no se depriman, dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En otras palabras, sí, nos fue mal porque nos portamos mal, pero el Señor ya nos perdonó. Ya pagamos el precio, 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahora el Señor quiere restaurarnos, quiere que nos llenemos de Él. Y no quiere que estemos tristes, ni deprimidos, ni oprimidos, sino que estemos llenos de gozo. Porque el gozo del Señor, ahí les dice Nehemías, es vuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Así que, ¿en qué? Y aquí el apóstol le dice a los efesios que lo primero que tienen que hacer es fortalecerse en su ser interior. El gozo entonces es uno de los dones que da el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno nace de nuevo es el sello del Espíritu Santo de Dios, que uno pertenece a Dios, y también el Espíritu de Dios mora en el corazón o en la vida de la persona. Y entonces desde ese momento, como hemos hablado en segundo libro de los Corintios 5:17, que el apóstol les dice de nuevo, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, y aquí todas las cosas malas, buenas, terribles, como sea, ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y una de esas ventajas que tenemos ya como cristianos que nacimos de nuevo, si perseveramos, si tomamos en serio nuestra vida espiritual, si tomamos en serio el llamado de Cristo, de Dios, si cumplimos con nuestro propósito, porque desafortunadamente en las iglesias cristianas, ya no digamos en las que no son cristianas o que no se consideran cristianas o que no se guían por la palabra de Dios, en las iglesias cristianas hay mucha mediocridad, mucha frialdad, mucho desinterés, mucho conformismo, mucha religiosidad, y por lo tanto sufren mucho fracaso y derrota porque no tienen fuerzas para resistir el problema o la tentación o el ataque del enemigo. No tienen fuerzas porque nunca experimentan gozo de Dios. ¿Por qué nunca experimentan el gozo de la salvación que viene de Dios? Porque no buscan a Dios, no buscan la presencia de Dios. Hay que orar, hay que someterse al Espíritu, tomar esa decisión todos los días, como dijo el Señor, carguen su cruz. Y eso que carguen su cruz no significa de que Dios quiere vernos allá agobiados y medios muertos, no, sino que Él está diciendo carguen su cruz en cuanto a abstenerse del pecado, abstenerse de vivir en la carne, porque eso todo el tiempo les va a traer fracaso, todo el tiempo los va a tener deprimidos o oprimidos, no importa cuánto éxito tengan en lo material. Entonces, por eso tenemos que proponernos vivir en gozo, porque el gozo es la fortaleza principal que de nuestro espíritu, es la comida que más le gusta a nuestro espíritu o a nuestra alma, el gozo. El gozo del Señor no es nuestra fortaleza, y entonces una persona que está llena de fuerzas, de ánimo, puede ayudar a otros también, pero mientras no tiene fuerzas es como el
el salvavidas que trabajan, los que trabajan en las albercas o en el mar, en las playas, pues tiene que saber nadar primeramente. ¿Cómo va a salvar a otros si no sabe nadar? Y tiene que estar en muy buenas condiciones físicas y mentales también, porque se trata de la vida de un ser humano. De él depende que si alguien se anda ahogando, vaya y lo salve. Si no tiene la capacidad, no solamente no va a salvar a esa persona, sino hasta él mismo puede sufrir daños. Hasta esa misma persona que creyendo ser salvavidas, pues hasta su misma vida puede perder, si no tiene la capacidad de ser salvavidas. Así nosotros también, en el cristianismo Dios nos llamó para que nosotros seamos luz del mundo, sal de la tierra, para que estemos capacitados de ayudar a otras personas, claro que lo permitan también, porque hay muchas personas que pues desafortunadamente ni siquiera quieren que se les ayude, ni siquiera quieren conocer de Cristo, ni siquiera quieren oír de la palabra de Dios, ni siquiera quieren saber si tienen alma o no, ni siquiera quieren saber que un día van a dar cuentas por su vida, todo eso. Quieren vivir una vida netamente en la carne, alejados de Dios, olvidados de Dios, hasta que ya es demasiado tarde, claro, pues ya cuando es demasiado tarde todos se quieren arrepentir. Pero como cristianos Dios nos llamó a hacer ayuda, a hacer luz, a que le fortalezcamos la vida a otras personas, pero solamente cuando estamos fuertes es que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a principados, a potestades, a gobernadores, a huestes de maldad, como dice aquí el apóstol, y nosotros no vamos a durar un round si no estamos fuertes. Entonces tenemos que estar conscientes de que lo primero que dice aquí el apóstol, lo primero que les dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea lo que les está diciendo aquí. Por lo demás, dice, fortaleceos en la carne, en una fiesta, de vacaciones, fortaleceos en la academia, en la escuela, en el deporte. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero eso no es para fortalecer el espíritu. Aquí claramente el apóstol habla más específico, no puede ser la palabra de Dios. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, aparte de Cristo, aquí está el Señor, es el Señor Jesucristo el que está mencionando aquí. Aparte de Él, no hay quien nos capacite y nos dé fuerzas para poder luchar esta lucha contra estas potestades, contra el mismo pecado, contra este mundo, porque estas potestades manipulan este mundo entero. Y solamente en Cristo. No, aquí no está mencionando, vea, hay que ser bien claros aquí y darle el debido respeto a la palabra de Dios. No está mencionando ningún seminario, no está mencionando ninguna denominación, no está mencionando ninguna religión, no está mencionando ni siquiera el mismo apóstol que escribió esto. Ni siquiera está diciendo, bueno, pues vengan a mí, fortalezcanse, pues yo los voy a ayudar. No. Y si alguien tenía reputación de ser un apóstol verdadero, con todo lo que, hoy, especialmente para hoy en día, con todo lo que sabemos que hizo y escribió, es el apóstol San Pablo. Sin embargo, él no está diciendo a la gente, vengan a mí porque yo los voy a ayudar a que se fortalezcan. No. Podemos orar, podemos hacer lo que se pueda por otra persona, pero aquí claramente está diciendo el apóstol, vénganse y fortalezcanse en el Señor. Si no vienen al Señor y se fortalecen en Él, no hay nada que se pueda hacer, porque es el único, el Señor Jesucristo que vino y venció toda tentación. Nadie nos puede ayudar a menos que haya vencido ese problema que nosotros tenemos, esa dificultad o ese peligro por el que estamos pasando, a menos que alguien ya haya pasado por ahí y haya vencido el pecado, la tentación, estos demonios. Si alguien los venció, a esa persona hay que ir porque es la única que nos puede ayudar. Si usted conoce a alguien aparte del Señor Jesucristo que haya vencido el pecado, que haya vencido al diablo, que haya vencido todas estas potestades, que haya vencido todo lo que se tenga que vencer, pues hay que acudir a esa persona. Pero si no, solo nos vamos a estar engañando a nosotros mismos, y si dejamos que los demás nos engañen en el sistema religioso, estamos perdidos. Estamos perdidos porque, vuelvo a repetir, una de las cosas que el diablo sabe hacer muy bien, y el pecado también, es que llega un punto donde incluso creemos que estamos en el camino correcto, y al final vemos que es un camino de muerte y ya no podemos retroceder. Como el hombre rico. El hombre rico, hasta que llegó allá al Seol, en el lugar de tormento,
y sintió lo caliente de las llamas, que pues ahí no era un lugar agradable para nada. Se dio cuenta y reaccionó. Y era demasiado tarde, pero reaccionó. Entonces, ¿qué no le habló a Abraham? Dijo, Padre Abraham, dice que del otro lado de ese abismo estaba Abraham, con todos aquellos que sí fueron fieles y que estaban descansando ahí hasta el día de la redención, que el Señor viniera. Padre Abraham, dice, manda a Lázaro. Manda a Lázaro. A Lázaro nunca le dirigió la palabra, según lo que leemos allí. Y ahora sí quería que le dijera, mira, mándalo a que moje su dedo en agua y venga y lo ponga en mi lengua. Hasta entonces reaccionó el hombre rico, antes no. Pero imagínense qué desgracia, ya no se podía hacer nada, nada se podía hacer. Hay religiones que enseñan que todavía hay oportunidad, pero según la palabra de Dios, y lo hemos dicho antes, para los hermanos o amigos católicos, el Señor, si existiera el limbo o el purgatorio, el Señor aquí lo hubiera mencionado, era la oportunidad perfecta para que Él hubiera mencionado si existía el purgatorio, pero no menciona nada de eso. Ahora imagínese arriesgar uno su vida, su alma eternamente por una creencia que realmente no es verdad, pero que si uno la cree nomás por creerla o porque un cura lo dijo, o un papa, o un pastor, o un hombre que tiene reputación en el cristianismo o en la religión, porque también en el cristianismo hay mucha mentira. Muchos hombres de reputación también hablan muchas cosas que solamente porque tienen reputación, pero no son verdad, o no le aplican a todo el mundo. Aquí el Señor, si existiera el purgatorio, lo hubiera mencionado, porque imagínese, el autor de la verdad, el Dios verdadero, el Dios de amor, que no le hubiera advertido a la gente de ese lugar si existiera o no existiera. No, pero el Señor no menciona nada de eso. Y cuando está con este hombre rico, el hombre rico le dice a Abraham, no, pues estoy atormentado aquí en esta llama. Y Abraham le dice claramente, no, pues ya es demasiado tarde. Tuviste tus bienes ahí en la tierra y te olvidaste de Dios. Fuiste un hombre rico, te entretenías haciendo fiesta todos los días, viviendo en la carne. Y el que siembra en la carne segará la corrupción. Ahí está el hombre rico, ahí se le aplica muy bien esos versos que el apóstol escribió en Gálatas. El que siembra para la carne, de la carne va a segar la corrupción, el dolor, la angustia, la condenación, el fracaso en este mundo también. Pero Lázaro dice que él mantuvo su fe. Vivió enfermo hasta el día que se murió, vivió en miseria, en hambre, pero eso no permitió que él negara su fe o que renegara de Dios. Porque hay gente que apenas le sale una cosa mal y reniegan de Dios. Le salen 10 cosas bien y una que le sale mal en el día, con eso reniegan de Dios. Hay gente que está mucho mejor que Lázaro, que estaba enfermo, que hasta los perros le lambían las llagas. Yo conozco mucha gente que está enferma, pero no tienen llagas que hasta los perros lleguen y se las lamban ahí. No viven en la total miseria, que no tengan ni qué comer. No, están, aunque sea un poco mejor, pero están mejor que Lázaro. Y muchos porque quieren vivir así, pero pueden vivir mejor también. Y Dios también quiere ayudar a muchas personas, pero no se dejan. Este Lázaro de cualquier forma no renegó de Dios, según la palabra que leemos ahí. No renegó de su fe y se murió, pero el día que murió, dice, entró a descansar. Así que todas las aflicciones, por muy duras que sean en este mundo, enfermedades o pruebas, lo que sea, no duran para siempre. No duran para siempre. Hay un día en que si uno resiste, porque se trata aquí, como el apóstol dice, fortalezcanse en el Señor para que resistan en el día malo. El día malo puede ser un día, puede ser un periodo de semanas, hasta de años, como Job, que duró años, según lo que sabemos, enfermo, siendo atacado por el diablo, porque acuérdese que el diablo fue y solicitó su vida, y le dijo al Señor, Job te sirve porque tú lo has rodeado de bendición, pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si no te maldice. Y Dios le dio permiso al diablo. Y entonces Job no cree que es la única persona que el diablo puede solicitar para tentar. Allí estaba Pedro también, que también fue tentado cuando negó al Señor 3 veces, casi se suicida. Y así todo ser humano, especialmente si le queremos servir a Dios, pues Él va a venir a molestarnos, va a venir y muchas veces, escuche,
Porque uno puede resistir pruebas como Job, que eran enfermedades y todo eso. Así como este hombre rico, pues él no quiso nada con Dios, sino resistió la tentación de vivir en la carne y se perdió. O así como Pedro, que casi no resiste la tentación y pues hasta la vida se anda quitando si el Señor no intercede por él. Así también nosotros podemos ser pedidos, especialmente si le servimos a Dios o le queremos servir. Pero escuche, por eso en el libro de Revelación, en los últimos capítulos, cuando el Señor ya va a juzgar, cuando ya está acercando el trono el juicio del trono blanco, cuando Dios juzga a todas aquellas naciones después de los 1000 años, capítulo 19, 20 más o menos por allí, da una lista de personas que Dios va a juzgar. Y la lista, fíjese, si usted nunca ha leído ese libro, o nunca ha leído esto que voy a mencionar, de las personas que Dios juzga para condenación eterna, si le preguntáramos a la gente, ¿quién cree que encabece esa lista? Yo le aseguro que la mayoría de nosotros diríamos, pues los asesinos, pues los que matan niños, los que violan niños, pues los que venden sustancias nocivas y prohibidas, pues los que usan armas, los que asaltan, toda esa gente, o darían incluso nombres, Caín es el primero que encabeza ahí, Judas, y Hitler, y personas por el estilo, pero no. Esa lista, ¿sabe quién la encabeza? ¿Quién según la palabra de Dios? Dice, pero los cobardes son los que encabezan esa lista, porque al Señor, según lo que veo, según lo que dice la palabra de Dios, a Él le detesta la cobardía. Al Señor le detesta la cobardía. ¿Entiende? Porque seguramente no vamos a llegar a ser tan valientes como Él lo fue, que siendo Dios se aguantó a pasar esa vergüenza, que lo escupieran, lo despreciaran. Porque una cosa es, como hemos dicho antes, una cosa es que uno sufra desprecio por alguien que es más fuerte que uno, o porque uno es culpable también, no hay nada que hacer. Que le escupan a uno la cara porque uno es culpable, pues que no hay nada que hacer. Pero que le escupan a uno la cara cuando uno no es culpable de nada, que lo desprecien a uno cuando uno solo hace bien, como el Señor, que solo hacía bien, y vienen y lo escupen y lo desprecian, lo crucifican, y aparte de eso, que tenga poder para defenderse. Ningún ser humano que tenga poder para defenderse se va a quedar con las manos cruzadas y que todo solo le haga bien a los demás. No, los hace picadillo, pero el Señor no. El Señor se aguantó la vergüenza de los desprecios, las escupidas, todo, y teniendo poder para defenderse, y muchos de allí, porque Poncio Pilato dijo claramente, yo sé que ustedes lo entregan porque le tienen envidia, le dijo a los escribas y fariseos, en otras palabras, este hombre yo lo hallo inocente, él es justo, él no ha hecho nada, lo que pasa es que ustedes no lo quieren, escribas y fariseos. Y tenía poder para defenderse, pero no lo hizo. Pero nosotros, vean, y por eso el Señor, entonces ahí esa lista la encabeza, dice los cobardes, porque los cobardes le tienen miedo a hacer bien, le tienen miedo a vivir de una forma diferente que los demás, tienen miedo a dejar de mentir, de robar, de vivir el mismo estilo que viven la mayoría. Porque, ¿qué van a decir de mí? Ya no voy a tener amigos. Sí, posiblemente sea verdad, pero va a acabar igual de mal que los demás o peor. Ahí está el hombre rico, pues. Ahí está el hombre rico. Seguramente las amistades y todo aquello lo ataron. Y si él hubiera creído en Dios, le hubiera dicho, ¿cómo? ¿Qué te pasa, hombre rico? Si tienes para divertirte. Sí, pero es que ya no quiero seguir ese estilo de vida. Estás loco. Vente, vámonos. Y no hubiera soportado la presión. Es un problema serio que incluso los jóvenes tienen en las escuelas. No soportan la presión porque no tienen a Cristo, porque no se fortalecen en su fuerza. Y vienen espíritus, demonios que quieren hacerle la vida imposible. Y vean lo que causa. Muchos de los asaltos de balas, de los tiroteos que han habido aquí en Estados Unidos y otros lugares, ha sido por muchachos jóvenes, por niños muchas veces. Por esa presión que el diablo les pone en las escuelas que no soportan, porque no tienen poder para soportarla. Y adultos también. Y de alguna o de otra forma el diablo viene y pone esa presión. Eso, y esa depresión también. Pero aquí el apóstol por eso dice,
para que se pongan toda esa armadura de Dios. Primero fortalezcanse, oren, para que puedan entender, porque toda esta armadura que mencionamos aquí, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, que es para proteger la cabeza, la coraza de justicia, que es para proteger el pecho, el cinturón de la verdad, que se amarra uno en la cintura, los zapatos del evangelio de la paz, dice, y la palabra de Dios, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto es la armadura de un soldado romano de aquel entonces. Y vamos a estudiar cada una de las armas o defensas que tenía. Vea que aquí para empezar dice que el evangelio de la paz, los zapatos del evangelio de la paz, no un evangelio de guerra, de pleito, nada de eso, es un evangelio de paz. Dice también, lo primero que menciona cuando ya les empieza a mencionar que se ponga la armadura, dice, el cinturón de la verdad, cíñanse con el cinturón de la verdad. Y ahí ya con eso tenemos para entretenernos un buen rato. De ceñirse, eso de ceñirse es pónganse el cinturón, amárrense la cintura con la verdad, porque toda la armadura realmente es conocimiento y tiene que ser el conocimiento adecuado, lo más acertado de la palabra de Dios, que lo usemos en la forma correcta, en el tiempo correcto, en la ocasión correcta. Ese es un soldado de Dios. Y si llegamos a ser así, somos hombres muy peligrosos para el imperio de las tinieblas. Pero lo primero que vamos a estudiar entonces es cómo ceñirnos. ¿Quiénes eran los que se ceñían? Por ejemplo, vea, cuando el Señor, cuando permite que el diablo venga y tiente a Job, Job, quiera que no, pues como no entiende realmente lo que pasa en el mundo espiritual, acuérdese que toda cosa negativa, mala, tiene su origen en el mundo espiritual del mundo de las tinieblas, el imperio de las tinieblas, porque Satanás solicitó a Job para tentarlo, y él no sabía nada de eso, pero él en su fidelidad tenía que soportar, pero hasta cierto punto pues se puso a renegar, que por qué no se había muerto el día que nació, y que por qué no había sido abortado, y ahí muchas cosas que habló Job, pero después Dios le habló, Dios se le muestra y le empieza a hacer un examen a Job. Le dice, mira Job, tú no te pongas a decir cosas que no sabes, porque tú no conoces todo. O sea, Job hasta cierto punto se creía más justo de lo que no era. Y el Señor va y pues nunca lo desaprueba, pero sí va y lo amolda, lo refina. Y le hace un examen Dios, ¿verdad? Y entonces lo primero que Dios le dice cuando Dios empieza a examinar a Job, le dice, cíñete, amárrate bien los pantalones porque te voy a poner a prueba. Y le hace un montón de preguntas, y Dios que Job, y preguntas de aquí de la tierra, preguntas que incluso muchas cosas él tenía que saberlas, de animales, de la vida de aquí que Dios hizo. No pudo contestar ni una sola pregunta a Job. Por eso el Señor le dijo, mira, no te sientas más de lo que no, Job, pero te vamos a hacer un examen para que veas que Dios es justo. Y lo primero que le dices, cíñete, amárrate bien los pantalones, Job. Entonces hay que ver eso, y lo primero que vamos a estudiar en la próxima ocasión es cómo ceñirnos en el cristianismo para estar fortalecidos, y dice ceñirnos con el cinturón de la verdad. Así que lo vamos a dejar para la próxima, que Dios lo bendiga, hasta la próxima. Acepte a Cristo como Señor y Salvador si no lo conoce, y hay que ceñirnos con la verdad. El Señor también dijo en una ocasión, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que si nos ceñimos, nos amarramos con esa verdad, vamos a estar seguros. Dios lo bendiga, hasta la próxima.